sin mancha para la expiación. Pablo muestra la conexión entre la impecabilidad de Cristo y su expiación. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él llegáramos a ser justicia de Dios. Esto es semejante a la enseñanza de Pedro. Nosotros mismos oímos esa voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con él en la montaña santa. Y se nos ha hecho más segura la palabra de los profetas, a la que hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en el corazón de ustedes el lucero del alba. El cordero, sin mancha y sin contaminación, era necesario para la Pascua. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y las palabras «sin mancha» ocurren repetidas veces en las descripciones de los sacrificios que señalaban la expiación obrada por Cristo. El mismo pensamiento se destaca vigorosamente en la discusión de la función de Cristo como sumo sacerdote en la epístola a los Hebreos. Satisface nuestras necesidades un sumo sacerdote como Él, santo, irreprochable, puro, separado de los pecadores y exaltado sobre el cielo. Él no necesita, como los otros sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Más bien hizo el sacrificio de una vez por todas, por los pecados de ellos cuando se ofreció a sí mismo. Es que la ley nombra como sumos sacerdotes a hombres que son débiles, pero el juramento, pronunciado después de la ley, nombró al Hijo hecho perfecto para siempre. Las escrituras anteriores muestran que la impecabilidad de Cristo no es simplemente un atributo personal, característico de su naturaleza humana tanto como de su naturaleza divina, sino que es uno absolutamente indispensable para la expiación que obró en la cruz del Calvario. A la práctica de esta impecabilidad durante su vida terrenal al obedecer perfectamente la santa ley de Dios se le llama su obediencia activa. Esto no implica otra expiación, sino que su vida perfecta fue necesaria para que ofreciera un sacrificio perfecto. Más adelante trataremos la obediencia activa de Jesucristo. Las pruebas de Jesús, ocurridas entre el momento en que se hizo carne y sangre, hasta que murió por nosotros, de manera que vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Como los hijos son de carne y hueso, Él también se hizo hombre para destruir mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues por supuesto no es a los ángeles a quienes ayuda, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que ser hecho semejante en todo a sus hermanos, para llegar a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote al servicio de Dios y a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo al ser tentado, puede ayudar a los que son tentados. Su sufrimiento en Getsemaní se relata en Hebreos 5.7, 8. Durante su vida en este mundo, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Creo que las últimas palabras de este pasaje, aprendió la obediencia, son una ilustración más de la psicología normal que Cristo asumió al encarnar. Suponiendo que el gran clamor y lágrimas que aquí se menciona alude a la experiencia de Cristo en Getsemaní, vemos que el autor de la epístola a los Hebreos entiende que cuando el Señor oró que la copa pasara de él, la copa era símbolo de muerte. Sabemos que murió en la cruz. Personalmente estoy convencido de que la copa de la cual pidió ser liberado en Getsemaní fue la postración física y la muerte en el jardín antes de llegar a la cruz. Lucas 22.41-46.
Se retiró a distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y en medio de la angustia oraba con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando se levantó de la oración y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Lucas describe su condición física, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mateo y Marcos no describen estos síntomas en particular, pero narra que Jesús dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». En este dicho la frase traducida, muy triste, es la que se emplea en la 70 como abatir, usada también en el refrán repetido en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Cuando Jesús usó estas palabras al hablarles a sus discípulos, sin duda ellos sabían que se refería a este salmo en particular. Sin embargo, él añadió, hasta la muerte, indicando que pensó que estaba en un estado de postración física, a punto de morir. El sudor tan profuso que Lucas describe es característico de un estado de shock físico en el que el paciente corre peligro inminente de postración y aún de muerte. Mi sugerencia es que nuestro Señor Jesucristo, hallándose en este estado físico de shock extremo, pidió liberación de la muerte en el huerto para así poder lograr su propósito en la cruz. Esta interpretación armonizaría con Hebreos 5.7, y me parece la única que logra ese cometido. Durante su vida en este mundo, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al... El autor de la epístola a los Hebreos afirma literalmente que Jesús oró al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Cuando la Escritura dice que una oración es oída, casi siempre implica la petición es concedida. No puedo ver ninguna otra posibilidad sino que debemos traducir estas palabras así: Él fue oído y librado de lo que temía.